Buenas noches, estimados alumnos. Nuevamente soy yo, Dr. Segarra, coordinador del curso de Medicina de la Mujer. El día de hoy vamos a ver el video temático de la segunda clase correspondiente a esta primera sesión, ¿no? El tema es amenorrea. Bien, ¿cuáles son los objetivos de que ustedes... ¡Ay, puta madre! Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda el Dr. Segarra, coordinador del curso de Medicina de la Mujer. El día de hoy vamos a ver el video temático acerca de la segunda clase correspondiente a la primera sesión. El tema es amenorrea. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son conocer las alteraciones del ciclo menstrual y distinguir entre diferentes causas tanto de amenorrea primaria como amenorrea secundaria. Vamos a clasificar las amenorreas según el consenso YEAR del 2010 de la ciudad de Granada y vamos a identificar las principales causas de amenorrea. Como contenidos de aprendizaje, después de esta clase ustedes van a estar en la posibilidad de responder las siguientes interrogantes. ¿Qué es la amenorrea? ¿Cómo se clasifica la amenorrea? ¿Cómo es el enfoque diagnóstico de la amenorrea primaria? ¿Y cómo es el enfoque diagnóstico de la amenorrea secundaria? Lo primero que vamos a ver va a ser la definición de amenorrea, ¿no? Como un adelanto, vendría a ser la ausencia de menstruación hasta los 14 años, siempre y cuando la paciente tenga ausencia del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y hasta los 16 años, si la paciente sí presenta los caracteres sexuales secundarios. Bien, vamos a hablar de qué es lo que se necesita para un ciclo normal, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca del eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿no? Sistema nervioso central y el ambiente endocrino que se necesita para poder que haya adecuadamente un ciclo normal. Antes de hablar de entrar directamente al tema, vamos a hablar un poco de historia, algo pronto, rápido, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido modificándose la clasificación desde el año 1970, donde la OMS se clasifica en 7 grupos a las amenorreas, ¿no? Posteriormente fue cambiado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, que deben haber escuchado, en el año 1999. Pasamos después por el esquema compartimental de Esperov del año 2006, en el cual nos vamos a detener un poco, porque si bien es una clasificación antigua, en algunos casos todavía pueden seguirla preguntando en distintos exámenes. Por ejemplo, examen de internado, de repente examen del Examen Nacional de Medicina. Ok, le vamos a hablar lo que es la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Y por último, la clasificación que actualmente utilizamos, que es la clasificación YEAR, que vendría a ser el grupo de interés en endocrinología reproductiva, YEAR, de la Sociedad Española de Fertilidad, que fue hecha en el año 2010 y es la que seguimos usando hasta el momento de hoy. ¿Ok? Como podrán verlo, lo divide en 3 grupos: la amenorrea central, gonadal y genital, ¿no? Central, hipotálamo, hipófisis y el aumento de prolactina; gonadal, ¿no? Principalmente el fallo ovárico a la cabeza; y genital, cuando el problema es en útero o vagina, ¿no? Vamos a ver cuáles son los principales cambios hormonales en cada una, ¿no? Como podrán ver, la amenorrea central, por ejemplo, disminuye las hormonas, tanto las gonadotrofinas como los estrógenos. En la gonadal, gonadotrofinas están aumentadas y estrógenos disminuidos. Y en la genital, como van a ver, están normales. ¿Okay? Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de la amenorrea en términos generales, ¿no? Porque tanto la amenorrea primaria y la amenorrea secundaria tienen que comenzar por una adecuada historia clínica. Por ende, vamos a aprender a qué es lo que tenemos que preguntar, qué es lo que tenemos que buscar en la historia de esta paciente, ¿no? ¿Qué le vamos a preguntar a ella acerca de sus antecedentes familiares, quirúrgicos, personales, ¿no? Después de haber hecho todas estas preguntas que tenemos acá, voy a haber buscado algún tipo de patología, vamos a ir a lo que es el examen físico, ¿no? Vamos a aprender a hacer un examen físico adecuado para después saber cuáles van a ser los exámenes que nosotros podemos solicitarle para que nos ayude en nuestro diagnóstico. Bien, acá tenemos un algoritmo diagnóstico de las amenorreas en general, ¿no? Vamos a ver qué es los exámenes que vamos a pedir. Vamos a hablar sobre el test de estrógenos, el test de estrógeno-progesterona, para poder dilucidar la causa de la amenorrea.
Vamos a dar las dosis necesarias para poder hacer estos test, cómo se van a realizar. Vamos a hablar de la amenorrea primaria, ¿no? Y vamos a tener acá un algoritmo de cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta amenorrea primaria. Algún ejemplo como el síndrome Rokitansky, ¿no? Otros ejemplos como el himen imperforado, ¿no? Un hematocolpos justamente producido por este himen imperforado al no poder salir hacia el exterior todo el contenido de las menstruaciones de esta paciente, ¿no? Una causa de dolor pélvico en una adolescente que no ve regla. Bien, también vamos a hablar acerca de la amenorrea secundaria, vamos a ver cuál es el algoritmo, ¿no? Para la atención de la amenorrea secundaria. Vamos a ver los casos principales de amenorrea secundaria, como por ejemplo el embarazo a la cabeza, seguido por la amenorrea de causa ovárica, y su ejemplo más resaltante, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Bien, como conclusiones vamos a ver que las alteraciones del ciclo menstrual y la amenorrea constituyen uno de los principales motivos de preocupación y de consulta en ginecología, ¿no? Justamente por asociarse tanto a una pérdida de feminidad o también de fertilidad, ¿no? Entonces no olvidemos que tenemos que diferenciar la amenorrea de acuerdo a la presencia o no de caracteres sexuales secundarios y la edad. No se olviden, 14 años sin presencia de caracteres sexuales secundarios y 16 años con presencia de caracteres secundarios. Bien, y por último, conclusión, la amenorrea secundaria es cuando esta paciente con ciclos menstruales de un momento a otro deja de tener menstruación durante un intervalo a un total de al menos 3 meses en intervalos, que significa un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, o 6 meses de corrido que no haya tenido regla. Bien, la bibliografía que vamos a utilizar, o la que utilicé para esta clase, fue justamente el consenso de Granada del grupo de interés de endocrinología reproductiva, ¿no? Y también tenemos la amenorrea de la menstruación de la revista Medigraphics, ¿no? Aquí está la bibliografía, espero que también les sean ayuda, y muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día viernes para nuestra clase. Nos vemos, chicos. Suerte, buenas noches.